Buenas tardes, hermanas. Me da mucho gusto saludarlos, aunque sea por este medio, ya que no nos hemos podido reunir, pero me alegro mucho de poder estar con ustedes en esta hora. Y vamos a ver ahora un tema acerca de la fe. Vamos a orar antes de empezar y espero que sea de bendición para todas. Bendito Dios y Padre amado, te damos muchas gracias en este día porque tu amor es grande y tu misericordia es infinita. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes en los momentos duros y nunca nos has desamparado. Te agradecemos tu cuidado, te agradecemos tu protección y te pedimos que tú sigas obrando en las necesidades de cada uno de nuestros hermanos en la fe, de cada una de nuestras familias. Y también, Padre Celestial, que estés con los hermanos misioneros que están llevando tu palabra en el mundo entero, en nuestro propio país, recordando que esta semana estamos, Padre Celestial, pidiéndote por cada uno de los misioneros que está trabajando, Padre, en nuestro país para que tu nombre sea conocido. Bendícelos grandemente y sigue haciendo la obra, Padre, en ellos y en cada persona a la que ellos les han presentado tu palabra. Perdona nuestros pecados, Señor, y guárdanos en tu amor. Por Cristo Jesús te lo imploramos todo. Amén. Muy bien, hermanas. La palabra fe significa creer, significa confiar. ¿Ah? Entonces nosotros podemos decir, bueno, yo tengo fe porque yo creo en mi familia, o creo en mi pariente, o creo en la ciencia, o creo. Pero la fe que vamos a hablar ahora es la fe que está cifrada en Dios, la fe que está cifrada en la persona correcta que es Dios. Entonces, fe es creer en Dios y creerle a Dios. Y si le creemos a Dios, vamos a ver lo que dice Juan 3, 17 y 18. Dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, si creemos en Dios y le creemos a Dios, vamos a creer en su palabra, que es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, vamos a saber que Él envió a su Hijo al mundo con un fin muy importante: que la humanidad sea salva. Él no quiere que seamos condenados, sino que seamos salvos. Por lo tanto, el que cree en su Hijo Jesucristo, entonces esta persona no es condenada. Creer en Jesucristo es aceptarlo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Cuando lo aceptamos como nuestro Salvador, entonces Él nos libra de la condenación eterna, Él nos quita todos nuestros pecados y nosotros vamos a estar con Él viviendo eternamente en el cielo, porque Él está a la diestra de Dios. Y si nosotros lo aceptamos como nuestro Señor, porque al momento de aceptarlo como nuestro Salvador, lo vamos a aceptar como nuestro Señor. Quiere decir que le vamos a entregar nuestra vida completa para que Él haga su voluntad en nosotros. Podríamos decir que esta fe de la que estoy hablando es la fe que salva, la fe salvadora. Pero de allí en adelante, cuando nosotros ya le hemos entregado toda nuestra vida a Jesucristo, entonces tenemos que andar por fe. ¿Qué nos dice 2 Corintios 5, 7? Nos dice, porque por fe andamos, no por vista. Entonces, cuando nosotros hemos aceptado a Cristo, vamos a seguir andando por fe. Vamos a seguir poniendo nuestra fe en Dios, en Cristo Jesús, su Hijo, en cada situación, en cada pequeño o grande detalle de la vida diaria. Eso es lo que vamos a hacer de ahora en adelante, ir creciendo en fe, ir dejando que nuestra fe se fortalezca cada vez más. Muchas veces decimos, ya acepté a Cristo, ya tengo fe, yo ando por fe, estoy muy bien, pero la fe puede debilitarse, la fe puede desviarse, la fe puede quedarse estancada, no crecer. ¿Por qué? Porque a veces nosotros como humanos tenemos luchas. Por eso el apóstol Pablo nos aconseja en 1 Corintios 16, 13, la primera parte nada más, dice: velad, estad firmes en la fe. Si no fuera que la fe flaqueara o que la fe se debilitara o que la fe se estancara, el apóstol Pablo no nos aconsejaría: velad, estad firmes en la fe. Significa estar alertas, pongan mucha atención cómo va su fe. No se desvíen, o sea, estén atentos para que su fe permanezca siempre firme. ¿Por qué motivos la fe puede debilitarse o la fe puede estancarse o
o a veces hasta desviarse. ¿Por qué motivos? Por dos cosas. Satanás, nuestro enemigo más importante, el que siempre va a estar queriendo que nosotros nos alejemos de Dios, él va a estar buscando la forma de distraernos para que nos olvidemos de esa fe o no la dejemos crecer o se debilite y estemos simple y sencillamente nada más estancados en cierto estilo de vida. La otra situación es nuestra situación humana, nuestra propia debilidad, nuestra propia flaqueza. A veces nos hace dudar, nos hace desestabilizarnos en la fe. Dijimos que la fe que vamos a tener continua en nuestro crecimiento es la fe que pone a Dios sobre todos los detalles diarios, sobre todos los detalles de nuestra vida diaria. Muchas veces en las situaciones diarias estamos muy cómodos, muy a gusto, tranquilos, sin problemas, sin dificultades, nuestro trabajo va bien, nuestra familia va bien, estamos sanos, entonces estamos en una comodidad y a veces nos olvidamos de la fe. Nos ponemos cómodos y ya se nos olvida que tenemos que estar dándole el alimento a la fe para que siga creciendo. Y siempre decimos, sí, en la comodidad a veces uno se olvida de Dios y no le da la fe el tiempo oportuno. Pero por eso Dios nos manda a veces jalones de orejas y en esos momentos nosotros recordamos la fe. Pues quiero decirles que también tristemente hay ocasiones en que en los momentos de adversidad, en las dificultades, en los problemas o en las luchas que tenemos como seres humanos, también a veces nuestra fe sigue debilitada. Nuestra fe no crece como debe de crecer. Simple y sencillamente ahorita estamos pasando un problema muy feo, la pandemia. Todos sabemos que el coronavirus es un virus que afecta bastante, que daña mucho, que daña el cuerpo y que le quedan secuelas a veces a las personas algo graves. Entonces, pues nos preocupamos, nos angustiamos, nos da temor y a veces en esos momentos entra duda. Y en vez de fortalecer nuestra fe sigue debilitada, sigue sintiéndose tambaleante porque la duda llega a nuestro corazón. Un pastor llamado Charles Swindoll, él decía que muchas veces nosotros aumentamos el temor y la angustia en nuestra vida, todas las dudas aumentan en nuestra vida porque nosotros mismos las dejamos crecer. Y él decía, para explicárselos más claramente, se los voy a poner de esta manera. Se los voy a explicar con las operaciones básicas de aritmética. Suma, resta, multiplicación y división. ¿Por qué nuestra angustia crece? ¿Por qué nuestro temor crece? ¿Por qué? Porque sumamos al problema que ya tenemos, todavía le sumamos las opiniones de los demás y le sumamos las expectativas humanas. Las opiniones de los demás, ¿en qué forma? Ahorita, digamos, tenemos el problema de la pandemia y luego empezamos a oír, no, que sí, que fíjate que pasó esto y que a una persona le sucedió aquello y que en cuanto nomás de esto y lo metieron al hospital y se murió y que ni siquiera lo atendieron y que no hicieron. Y entonces nuestra angustia empieza a crecer y nuestro temor empieza a crecer y a veces en vez de decir, Señor, pero estoy en tus manos, dudamos, ay Padre Celestial, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Qué sucedió? Y etcétera, etcétera. Empezamos a ver las opiniones de los demás, no las opiniones importantes para nuestra vida. Empezamos a ver expectativas humanas. ¿Por qué expectativas humanas? Porque como seres humanos nosotros decimos, si somos hijos de Dios y si nosotros tenemos fe, ¿por qué nos pasa a nosotros estas cosas? No tiene por qué pasarnos a nosotros estas cosas. ¿Por qué? Porque estas cosas solamente a los que están fuera del camino del Señor. Entonces nosotros tenemos expectativas diferentes. Mismo Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, nosotros sumamos y entonces la angustia, el temor, las dificultades, los problemas crecen en nuestra vida. Otras personas restamos. ¿Qué restamos? Restamos el poder de Dios sobre cualquier situación, por difícil que sea. Por grande que sea el problema, el poder de Dios es más grande. Pero nosotros lo restamos
porque empezamos a ver el problema tan grande que no vemos el poder de Dios tan grande, y entonces eso también acelera nuestra preocupación, acelera nuestros conflictos, acelera nuestras dudas. Otros multiplicamos. ¿Qué multiplicamos? Cuando vemos el problema y las situaciones difíciles, empezamos a buscar soluciones personales precipitadas. Pues, ¿cómo puedo hacer? ¿Yo cómo puedo salir del asunto? ¿Cómo puedo tener la solución? ¿Cómo puedo hacer las cosas? Entonces, empezamos a buscar una solución que a veces ni resulta efectiva, la mayoría de veces no resulta efectiva porque la buscamos nosotros, no la estamos pidiendo a Dios. Entonces, buscamos soluciones personales que no resultan efectivas y agregamos, multiplicamos nuevamente una imaginación desmedida al problema que ya existe. Está el problema y nosotros empezamos agregándole. Y si pasa esto, y este problema puede causar aquello, y luego se me viene la situación esta, simple y sencillamente ahorita decimos, y se está perdiendo el trabajo, y la gente se está quedando sin trabajo, y va a haber más robos, y va a haber más situaciones, y a lo mejor ya no vamos a poder salir, y a lo mejor ya no vamos a poder hacer esto, y empezamos a agregarle a nuestra imaginación el problema que ya existe, y entonces la angustia crece, el temor crece y la duda crece. Otros dividen la vida en dos partes, espiritual y física. Entonces dicen, no, pues el Señor, como es espíritu, Él es el dueño de nuestra vida espiritual. Cuando le acepté en mi corazón, pues le acepté espiritualmente. Pero, ¿qué va a hacer en mi vida física? Hermanos, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, entregamos nuestra vida espiritual y nuestra vida física. Por eso dice que le damos toda la vida a Jesucristo. Él es nuestro Señor. Él tiene el derecho de hacer en nosotros lo que Él quiera de nuestra vida. Pero mucha gente no lo logra comprender y divide. De manera que estas 4 operaciones básicas para nosotros espiritualmente vienen a crearnos conflicto y vienen a crearnos problema. ¿Va? ¿Cuál es la solución, hermanos? ¿Cuál es la solución? ¿Qué nos dice Hebreos 12:2? Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, hermanos, ¿cuál es la solución? Poner los ojos en Jesús. Poner los ojos en Jesús significa no tener una atención dividida, no tener una mente dividida, no tener un pensamiento, un sentimiento dividido. Es estar con nuestra mirada fija en Jesús, que es el autor. Cuando decimos es el autor de la fe, ¿qué es? Es que Él es el iniciador de la fe, Él es la fuente de la fe. Por lo tanto, si nuestros ojos están puestos sin ver nuestro derredor, sin ver las opiniones humanas, sin ver lo que nos está aquejando, entonces nos vamos a dar cuenta que esa fe va a seguir creciendo porque estamos en la fuente. Vamos a recibir esa fe que va a crecer y nos va a dar la fortaleza que necesitamos para permanecer firmes en nuestra fe. Ahora dice, es el autor, pero es el consumador. Una persona consumadora es aquella que completa la obra, que la termina, no que la deja a medias. Por lo tanto, si Él es el que la inició y Él es el que la termina, Él es el todo. Él es completo en sí mismo para darnos a nosotros esa fe que necesitamos para no decaer, para permanecer en santidad, para permanecer fortalecidos, para que a pesar de que veamos que los problemas crecen, que las luchas siguen y que todo se pone alrededor difícil, nosotros estar sostenidos y firmes en la fe. Ahora, no solo es el iniciador y el consumador, sino es el que la perfecciona.
Él perfecciona esa fe. A todos los que vamos en el camino del Señor, a los que vamos siendo santificados día con día, Él nos perfecciona en la fe. Y cuando nosotros tenemos nuestra fe puesta en Él, nuestra mirada puesta en Él, sin desviarnos, vamos a creer en sus promesas. ¿Qué nos dice Primera de Pedro 5:7? Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, hermanas, si nosotros sabemos perfectamente que la fe está en Cristo Jesús y que Él es el que la hizo, el que la completó y el que nos perfecciona, vamos a creer en sus promesas. Y esa promesa que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros, echemos nuestra ansiedad sobre Él, no sumemos, no restemos, no multipliquemos, no dividamos, sino que solamente le dejemos a Él toda nuestra ansiedad, toda nuestra aflicción, toda nuestra angustia, toda nuestra duda, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así es que, hermanos, es una gran bendición cuando cada uno de nosotros hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces podemos nosotros apropiarnos esa promesa y entonces sí, nuestra fe va a permanecer en Él y vamos a estar firmes. Así que como nosotros queremos estar firmes, vamos a pedir a Dios también por aquellas personas que a lo mejor están pasando por alguna aflicción, alguna situación, alguna lucha y que también estén firmes en la fe. Y no se olviden, hermanas, esta semana estamos recordando, estamos llevando adelante la semana de oración por misiones mundiales. Y vamos a orar por cada uno de los misioneros que nos fueron enviados a nuestro WhatsApp para que todos sean bendecidos en la obra que están realizando. Me parece que es en Chihuahua, en Chiapas, en Campeche. Creo que son los lugares ahorita que recuerdo. Y recordemos a esos hermanos que están llevando la palabra de Dios. No nos olvidemos de orar por ellos, de que Dios los proteja, los guarde, les dé su sustento y que también haya personas que acepten a Cristo y tengan esta misma fe de la que estábamos hablando ahorita para que salgan victoriosos en cualquiera una de las luchas que tengan que enfrentar. Vamos a orar, hermanos. Bendito y amoroso Padre Celestial, agradecidos estamos contigo nuevamente porque tú nos has dado la vida, porque tú nos has dado, Señor, ricas y abundantes bendiciones, porque todas las cosas, Padre eterno, vienen de tu mano. Señor, nosotros no sabemos el futuro, no sabemos las cosas que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, pero sí sabemos, Padre Celestial, que estamos en tu mano poderosa y que tú tienes cuidado de nosotros. Esa fe es la que nos mantiene firmes, esa fe es la que nos sostiene, esa fe es la que no nos ha desamparado ni nos ha dejado, y gracias a esa fe hemos podido salir victoriosos, Padre, a pesar de que hemos pasado situaciones difíciles. Cada persona está pasando sus problemas, cada persona está enfrentando sus luchas, cada persona está teniendo aflicciones y diferentes situaciones. Padre mío, que esta fe pueda ser su fortaleza y su sostén para que puedan salir adelante. También te imploramos, Señor, que tú sigas también fortaleciendo en la fe a cada uno de tus hijos, los misioneros que están llevando tu palabra en estos lugares, en estas partes de nuestro país, para que tú también los sustentes, Padre eterno, y ellos sigan adelante cumpliendo este ministerio hermoso que tú les has dado y puedan ser bendecidos ellos y sus familias. Todos estamos en tus manos y te agradecemos todas tus bendiciones. Te pedimos perdón por nuestros pecados, en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro único, suficiente y bendito Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, hermanas.